Buen día, profesor, compañeros. Somos el primer equipo de las exposiciones de Relaciones Industriales 1 y les hablaremos acerca de identificar la Ley Orgánica para la Prevención, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo y su reglamento. Dicho esto, comenzamos. El objeto de la LOPSIMAT en su artículo 1 establece ciertos objetos específicos como los que son establecer las instituciones y normas y lineamientos de las políticas y los órganos y entes que permiten garantizar a los trabajadores y trabajadoras condiciones de seguridad, salud y bienestar. Como un segundo punto, de regular los deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras. Un tercer punto que cita desarrollar lo dispuesto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el régimen prestacional de seguridad y salud en el trabajo. Un cuarto punto, establecer las sanciones por el incumplimiento de la normativa de dicha empresa. Como quinto, normar las prestaciones derivadas de la subrogación por el sistema de seguridad social. Sexto y último punto, regular la responsabilidad del empleador y de la empleadora. Dicho esto, en otras palabras, la LOPSIMAT busca garantizar a los trabajadores condiciones, prevención, salud, seguridad y bienestar en el trabajo, donde cualquier organización, sea esta una sociedad civil o mercantil o de cualquier otra naturaleza, está en la obligación de cumplir con lo establecido en la LOPSIMAT y su reglamento, por cuanto lo que da origen a la obligación es la relación de dependencia laboral que existe entre uno o varios trabajadores con su patrono. Ahora bien, hablando acerca de la importancia de la misma, de la LOPSIMAT, nos permite conferir de una forma más productiva y responsable la protección de nuestro recurso más importante, que son los trabajadores. También nos dice que propicia el resarcimiento del rol y la responsabilidad social que tiene el medio empresarial venezolano. Y para finalizar con el tema de la importancia, el correcto uso en el área laboral incrementa la capacitación y el desarrollo de los trabajadores y empleadores corresponsales de la optimización del medio ambiente de trabajo. Muy buenas, mi nombre es Jan Redondo y hoy les vengo a responder una pequeña pregunta que pudo haber surgido acerca de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo. Y la pregunta es de ¿a quién beneficia esta ley? Esta ley beneficia prácticamente al trabajador. Esto se debe a que normalmente o a veces no se suelen cumplir ciertas normas en las cuales la salud del trabajador se ve expuesta. Por ello, esta ley sirve para garantizar que la salud física y mental, como también las condiciones de trabajo, sean las óptimas para los trabajadores. También esta ley estipula que se deben dar ciertas ventajas a los trabajadores por parte de su empleador, ya sea en forma de préstamos, y también debe velar el empleador por la salud de sus trabajadores, ya sea llevándolos a la sanidad pública o privada. También se creará o se estipula que se creará un régimen prestacional de seguridad de trabajo, en el cual ciertas instituciones se van a encargar de gestar de que todos los empleadores y empresas estén cumpliendo con unas ciertas normativas en las cuales se cumpla un medio ambiente de trabajo óptimo para los trabajadores. En caso tal de que no se cumplan estas condiciones, estas instituciones procederán a sancionar al empleador. También es importante resaltar que estos trabajadores cuentan con ciertos derechos en los cuales simplemente no los puedes poner a trabajar y ya. Ellos tienen que ser notificados por escrito y previamente antes del trabajo de cualquier alerta que pueda surgir, ya sea algún patógeno en el área, algún trabajo con alguna sustancia química, etcétera, ya que lo importante es velar por la salud del trabajador. También esta ley sirve para que los trabajadores tengan un amparo legal en el cual se puedan apoyar al momento de hacer cumplir sus derechos, porque prácticamente esta ley sirve para proteger al trabajador de condiciones abusivas de trabajo.
Espero que esta breve intervención les haya resuelto esta pregunta. Muchas gracias. Saludos a todos, mi nombre es Fabiana Oropesa y seguiremos hablando sobre lo que es la seguridad, la higiene y la ergonomía dentro de la Ley de Protección, Condiciones y Medio Ambiente para el Trabajo. Entonces, si nos situamos en el artículo número 59 de dicha ley, nos daremos cuenta que aquí se hace énfasis en la seguridad del trabajador, estableciendo así que las organizaciones y los empleadores deben procurar tener los más altos índices de salud de sus trabajadores, salud física y salud mental. Por otra parte, se habla de que se deben cumplir todos los reglamentos, todas las condiciones referentes a la higiene y salubridad. Otro punto a tocar aquí es que las maquinarias, los equipos a utilizar, las actividades a realizar, los programas a seguir, deben estar adecuados a las condiciones de cada trabajador, a las características propias de cada uno. También se toca el punto de la discriminación, ya que no puede existir discriminación dentro de la organización, ¿sí? No debe haber espacio para la discriminación. Por otra parte, se habla de los accidentes laborales y las enfermedades ocupacionales, estableciéndose así que de estar estas presentes, la organización debe responder, debe atender a los trabajadores, auxiliarlos y brindarles el mayor apoyo posible. En todo caso que son accidentes, digamos, simples, pues estos deben ser atendidos inmediatamente con el botiquín de primeros auxilios, el cual debe estar presente en toda organización. Otro punto que se toca aquí es que la salud mental es sumamente importante. Por ello, los trabajadores necesitan de tiempo libre, horas de descanso, tiempo de recreación, a modo tal de que los empleadores no les sobrecarguen de trabajo, porque si no, podríamos perjudicar la salud de estos trabajadores. Más adelante, por el artículo número 62, se habla de los riesgos. Se establece entonces que las organizaciones deben realizar un análisis donde se detallen, donde se documenten todos los tipos de riesgos que están presentes en el trabajo a realizar por todos los posibles riesgos que conllevan estos proyectos, para así poder tener todas las previsiones necesarias. Cabe destacar que este proyecto debe ser aprobado por el Comité de Seguridad del Trabajo. Siguiendo con este mismo capítulo, se habla también sobre el manejo de sustancias peligrosas, sustancias químicas, por parte de los trabajadores. Es aquí donde las organizaciones deben detallar cuáles son estos productos nocivos para la salud y por qué son nocivos para la salud, de tal manera que los trabajadores estén conscientes. Aparte, también deben brindar capacitación para que los trabajadores sepan cómo manejar estos productos y puedan prevenir los posibles daños. Además, por supuesto, de establecer todo el equipo de protección para los trabajadores. Lo mismo ocurre en cuanto a las maquinarias y los equipos a utilizar para realizar actividades. Aquí también los trabajadores tienen que tener una capacitación para poder utilizar estas máquinas sin que represente un riesgo para su salud. En cuanto a las fábricas, a las industrias, pues allí los trabajadores también tienen que tener su capacitación en cuanto a las maquinarias, a los equipos, a las sustancias a las que están expuestos, de manera tal que no les ocurra nada a estos trabajadores. Y en cuanto a los productos que salen de esta fábrica, pues estos deben tener una etiqueta donde se establezca cuáles son los ingredientes, cuáles otros productos se utilizaron para la elaboración del producto final, a modo tal de que el consumidor esté consciente de todo lo que esto conlleva y que no salga perjudicado. Ahora bien, nosotros mencionamos previamente lo que es una enfermedad ocupacional, sin embargo no la definimos. Una enfermedad ocupacional, siguiendo esta ley, se establece como cualquier patógeno que se encuentre en el individuo, ya sea de forma permanente o no, en donde se ha adquirido debido a las condiciones de trabajo, al ambiente en el que está expuesto o las actividades que realiza. Para dejar esto bien claro, pongamos un ejemplo. Imagínense un obrero que trabaja en una área minera. Entonces,
La empresa para que él trabaja no le da el equipo necesario de protección, por lo tanto no tiene tapaboca y está expuesto a todas estas partículas de polvo que están por todos lados, a todas las bacterias. Y entonces contrae una infección pulmonar por la inhalación de estas partículas. Aquí estamos frente a una enfermedad ocupacional, ya que la causa de esta se dio debido a su trabajo. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Mi nombre es Paola Colina y yo le voy a hablar sobre el artículo 71 de la LOCIMAC, que es el que tiene que ver con las secuelas o deformidades permanentes que se dan luego de que un trabajador se ha diagnosticado con una enfermedad ocupacional. Es importante resaltar que estas enfermedades no son solo físicas, sino también emocionales y psíquicas. Una vez que el trabajador es diagnosticado por un médico, luego de realizarle las evaluaciones pertinentes, el patrono o empleador está en la obligación de indemnizar a su trabajador por los daños causados, sobre todo si el accidente que tuvo o la enfermedad que desarrolló fue realizando, no solo realizando en el momento, sino yendo hacia el trabajo o cuando estaba dentro de las instalaciones del recinto donde el trabajador está laborando. Es importante que se verifique que los hechos se dieron de tal manera que el patrono sea el responsable. Para esto se hacen investigaciones y de esto se encarga más que todo en SACEL. ¿Qué pasa? Que el patrono está obligado a indemnizar a su trabajador de por vida, ya que el daño que sufrió es permanente. En este caso estamos hablando si el daño, hipotéticamente hablando, fuera permanente. Este tipo de enfermedades algunas de ellas pueden ser enfermedades de la piel, por ejemplo, como dermatitis de contacto, eczemas o sarpullidos, acné, ampollas por fricción en estos trabajos que son manuales, ¿no? También se pueden dar condiciones específicas respiratorias como abestosis, faringitis, tuberculosis, asma ocupacional, entre otras. Otra de las enfermedades ocupacionales más graves es la hipoacusia. La hipoacusia es la pérdida de la audición. Digo que es una de las más importantes porque es una de ellas que cuando es detectada ya es irreversible en la mayoría de los casos. Entonces, esto se da cuando los trabajadores están expuestos a mucho ruido, un ruido muy alto por un periodo de tiempo prolongado. Entonces, también hay otros tipos de enfermedades como el calor, la insolación, el agotamiento, por otro lado la congelación, por exposición a bajas temperaturas, entre otras. Lo importante es que el daño que sufre el trabajador se verifique que es de por vida, que no solo lo va a afectar en el área de trabajo en el que se está desempeñando, sino que realmente no vuelve a ser el mismo. Jennifer López, y yo les voy a seguir hablando un poco de lo que son las enfermedades causadas por el medio ambiente de trabajo. Ahora, muy bien descritas las enfermedades que son permanentes y siguiendo el respectivo orden de ideas, el artículo 72 de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo habla sobre las responsabilidades que tiene el empleador cuando el empleado, el trabajador, desarrolla una enfermedad de carácter progresivo. Es decir, estas enfermedades son aquellas que no se detienen aun cuando el trabajador está fuera de su medio ambiente laboral. Y el artículo 72 dice, y cito, en aquellas enfermedades ocupacionales de especial carácter progresivo en las cuales el proceso patológico no se detiene, aun cuando el trabajador o trabajadora
se le separa de su medio ambiente de trabajo, la responsabilidad del empleador o la empleadora continúa vigente, hasta que pudiese establecerse su carácter estacionario y se practicase su diagnóstico definitivo. No se extiende dicha responsabilidad en el caso de que el estado patológico sea complicado o agravado por afecciones interrecurrentes, sin relación con el mismo, o sobreviniere el deceso por circunstancias igualmente ajenas a tal condición. Esto quiere decir que el empleador tiene la obligación de hacerse responsable del estado de salud del empleado hasta que se pudiese detener el progreso de la enfermedad. Ahora bien, como tiene esta obligación, en cambio no tiene la obligación cuando esta enfermedad, su obligación se detiene, por así decirlo, cuando esta enfermedad se agrava o el trabajador fallece por circunstancias fuera del trabajo. ¿A qué me refiero? Que si la enfermedad empeora y no son por cuestiones del trabajo, el empleador deja de tener la responsabilidad de hacerse cargo, ya que, como ya he dicho, no tiene nada que ver con el trabajo. Ahora, algunas enfermedades que entran en este tipo de categorías son aquellas enfermedades que se desarrollan por la exposición a químicos, por ejemplo, esas enfermedades que se desarrollan por la contaminación por plomo, entre otras sustancias más. Ahora, también entran en esta categoría las enfermedades osteomusculares, ya que estas se pueden desarrollar en el trabajo por movimientos repetitivos, y estas muy bien pudieran ser la tendinitis, el síndrome de punzamiento del hombro, síndrome del túnel carpiano, entre muchas otras enfermedades más. Entonces, para continuar, lo dejo con mi compañera. Mi nombre es Eden García y yo les voy a hablar un poco sobre los accidentes laborales. La Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y el Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 69, define el accidente de trabajo como: se entiende por accidente de trabajo todo suceso que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo por el hecho o provocación del trabajo. Serán igualmente accidentes de trabajo la lesión interna determinada por un esfuerzo violento o producto de la exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, biológicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias. Los accidentes acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga cuando tengan relación con el trabajo. Los accidentes que sufran el trabajador o la trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre que ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora, y exista concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. También tenemos los accidentes que sufra el trabajador o la trabajadora con ocasión del desempeño de cargos en organizaciones sindicales, así como los ocurridos al ir y volver del lugar donde se ejerciten funciones propias de dichos cargos, siempre que concurran los requisitos de concordancia cronológica y topográfica exigidos en el numeral anterior. Son también accidentes de trabajo. En rescate y salvamento, los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuando tengan relación con el trabajo. En jornada in itinere, el que sufra el trabajador en el desarrollo de la jornada in itinere, es decir, en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo durante su recorrido habitual. Debe existir concordancia cronológica y topográfica en el recorrido, salvo que utilice otro por razones no imputables, como ya había mencionado, y también actividades sindicales. El que sufra el trabajador en el desempeño de cargos sindicales, incluyendo la jornada in itinere. Mi nombre es Clemiret Páez y continuaré hablando sobre los accidentes laborales. A continuación, haré mención sobre la clasificación.
En todo caso, se debe destacar que el tipo de accidente se puede definir diciendo que es la forma en que se produce el contacto entre el accidentado y el agente. No existe una clasificación única para los tipos de accidentes que ocurren en los ambientes laborales. Ok, en los accidentes en donde el material va hacia el hombre, estos accidentes pueden ser ocasionados por golpes contra los objetos, atrapamiento o arrastre de ropa o partes del cuerpo, por componentes de las máquinas tales como rodillos, engranajes, correas, en donde el trabajador no tiene ni idea de lo que pueda pasar, ya que el material va hacia ellos sin esperárselo. Ok, en los accidentes en donde el hombre es quien va hacia el material, en este caso, en donde el hombre es quien va directo al material, puede ser por caídas ocasionadas por materiales botados en los pasillos, pisos deteriorados, manchas de aceites en el suelo, agua derramadas. También por caídas en lugares donde haya desnivel como en las escaleras o caídas en altura mayor a 1.5 metros. También pueden ser por contacto con temperaturas extremas, electricidad o sustancias químicas. Ok, por último tenemos los accidentes en donde el movimiento relativo es indeterminado. Aquí los accidentes son ocasionados por sobreesfuerzos musculares ocasionados a manipulación de cargas, posturas forzadas o fallidas o movimientos bruscos, traumas por proyección de partículas. También pueden ser ocasionados por exposición, como a radiaciones, gases tóxicos, electricidad y sustancias químicas. La ventaja de conocer la tipología de cada accidente estriba en que cada tipo le corresponderá medidas específicas de prevención. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Denis Sosa y hablaremos un poco sobre las causas de los accidentes laborales. Los accidentes laborales pueden ser mecánicos o humanos, aunque el 70% de los accidentes laborales son causas humanas. La Organización Internacional del Trabajo los clasifica en tres grandes grupos, como son las causas técnicas, las causas humanas y las causas mixtas. Las causas técnicas son todos aquellos accidentes laborales en donde se ve involucrado la maquinaria o los objetos de la empresa. Como un ejemplo de esto podemos decir que es la falta de mantenimiento de las máquinas, la falta del conocimiento, la falta de la comunicación entre empleado y empleador y la falta del equipo de prevención, así como también la falta de protocolos de seguridad, la falta de señalizaciones. En las causas humanas podemos encontrar como único responsable al empleado mediante sus acciones o por sus acciones. Entre eso podemos decir que son la falta de conocimiento, la imprudencia, el exceso de confianza, así como también el uso inadecuado del uniforme de seguridad. En las causas mixtas podemos encontrar lo que son las condiciones inseguras, que es cuando la infraestructura de la empresa no está apta para recibir empleados o cuando no cumple con la legislación. Tenemos los actos inseguros, que es cuando el trabajador se expone a este tipo de accidentes laborales. Tenemos el ambiente, que no solamente es el ambiente laboral, sino también el ambiente personal, como causas socioeconómicas o sociales que pueda tener el trabajador. Y después tenemos lo que son las causas por problemas personales, que pueden distraer al trabajador y ocasionar un accidente laboral. Bueno, estas son, muchas gracias. Buenos días, yo soy Fabiana Abdalá y yo les hablaré un poco sobre cómo se denomina la organización de la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en una empresa. Bien, hoy ya sabemos que las empresas deben brindar atención especial a su fuerza laboral, es decir, sus recursos humanos, ya que del desempeño de los trabajadores va a depender la eficiencia y la eficacia en el logro de los objetivos organizacionales. Por esta razón, toda empresa debe vigilar y promover la atención y la protección a sus empleados, por ser los recursos más valiosos con los que cuenta cualquier empresa. En este sentido, y tomando en consideración que toda actividad laboral implica riesgos al personal que las realiza,
Una gerencia que de verdad está comprometida con sus trabajadores está obligada a tomar las medidas necesarias de seguridad para garantizar la integridad física de su recurso humano, por lo cual debe proveer condiciones óptimas de un medio ambiente de trabajo adecuado que prevengan de esta manera los riesgos que pueda ocurrir y algún accidente que afecte la integridad física de los trabajadores y trabajadoras. Según autores como Ruiz y García, unas malas condiciones de trabajo producirán casi con toda seguridad problemas de salud de los trabajadores, sean de forma de lesión o por un accidente laboral o una enfermedad o malestar físico y psíquico y social que afectan a la salud del rendimiento y la calidad del trabajo. Por lo tanto, cuando existe una relación entonces de trabajo y salud, el bienestar del empleado debe ser el objetivo básico en la gestión de todas las empresas, ya que señalan los autores ya mencionados que la relación entre una buena salud de los trabajadores y la mejora de la calidad de trabajo en una empresa constituye entonces uno de los círculos virtuosos de la empresa moderna. Por ende, existe la necesidad de vigilar e intervenir en las condiciones de trabajo para identificar o modificar aquellos factores que estén relacionados con el trabajo y que presenten un efecto perjudicial para la salud de la fuerza laboral, donde debe hacerse compatible el ambiente con las capacidades del trabajador. Por ello existen normas, leyes y entes internacionales como la Organización Internacional del Trabajo o como el INSAPCEL en Venezuela y la Ley Orgánica de Prevención de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, conocida también como la LOPSIMAT, que velan por la seguridad del medio ambiente del trabajo de las empresas con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales que afecten a la salud de los empleados. Buenas tardes, mi nombre es María Salas y voy a estar hablando sobre cómo se denomina la organización de la ley orgánica. La Ley Orgánica de Prevención de Condición y Medio Ambiente del Trabajo, la cual ordena la actuación de las instituciones públicas con competencia en materia preventiva, así como la necesaria participación del trabajador empresario en dichas organizaciones representativas. La ley es un régimen jurídico que se encarga de la seguridad e higiene del trabajador. Los involucrados en esto serían las instituciones preventivas de la seguridad, salud laboral, la Tesorería de Seguridad Social, los comités de seguridad y salud en el trabajo y la empresa. La gestión de la ley queda en manos sobre el instituto inscrito en el Ministerio de Trabajo. Esta organización está a cargo de todos los procesos fiscalización, incluyendo la aplicación de sanciones. Tenemos en un ejemplo la empresa de Cristalandres, que está ubicada en la avenida Andrés Bello, local 34, a 150 metros de abajo de Viaducto Sucre. Con más de 20 años en el mercado y dedicada a la comercialización de vidrios nacional e importados, así como la instalación y reparación de parabrisas para todo tipo de vehículos. Esta organización se observa que, aun con la actividad que ejecuta, ellos trabajan con vidrio. Es riesgoso para los trabajadores que trabajan, valga la redundancia, en dicha empresa. Nos hemos dado cuenta que no tienen la protección adecuada, no tienen guantes, no tienen botas, ni lentes, ni casco, y entre otros. También el local no ayuda tanto porque no tiene iluminación ni ventilación. Dados los aspectos señalados, se considera que son básicos. Podrían presumirse que otros elementos, de la ley orgánica, que no son obvios, pero igualmente son importantes, que no están cumpliendo. Esta situación podría observar a la normativa o la carencia de una cultura de prevención de material de higiene ocupacional, pero sea cual sea
es evidente que están poniendo en riesgo la operatividad de la empresa, ya que está en peligro la salud e integración de los trabajadores. Asimismo, aun cuando se ocurren accidentes, la ley determina las sanciones por incumplimiento. Así no ocurren, igual la ley está haciendo dichas sanciones. Es preciso resaltar dichas sanciones recaen únicamente en los empleados, siendo imperantes estar pendiente del cumplimiento de la ley. Ciertamente el caso de la empresa no toma administrativa la clasificación, serán clasificadas en nivel leve, grave, muy grave, que pueden llegar hasta 100 unidades tributarias por cada trabajador expuesto, lo cual podría incidir negativamente a la rentabilidad de la organización. Dicha problemática planteada se amerita efectuar, ajustar las condiciones del área del trabajo de Crystal Andes para adaptarlas a la experiencia de la nueva ley, siendo necesario incrementar los esfuerzos en el aspecto y cubrir los requerimientos que exige la ley para minimizar y prevenir las dificultades legales. Muchas gracias.